Bien, ¿cómo están amigos de Político a Político? Hoy estamos en un nuevo bloque, esta vez estamos conversando con Guillermo Pérez Gialer, referente del Partido Aprista en la región Lambayeque. Don Guillermo, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Es un gusto tenerte aquí en la obra de Guillermo Vaca Aguinaga, la Casa Comunal de la Juventud, y específicamente el Ateneo, que es un centro cultural. Como pueden estar viendo, estamos en la Casa Comunal de la Juventud. Personalmente es la primera vez que estoy acá y es una gran impresión de poder estar en este lugar. Don Guillermo, cuéntenos, ¿por qué el Partido Aprista? ¿Cómo usted se inicia en el APRA? Porque es un partido del pueblo, porque caló mucho conocer a Aya ya en el epílogo de su vida. Yo tuve la suerte de conocerlo y escucharlo, y caló muy profundamente en mí, en torno al mensaje que él daba sobre la educación, sobre la vivienda, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Nos hablaba de los derechos de las personas, de las posibilidades de superar nuestras dificultades. Nos hablaba de la fuerza del espíritu y nos hablaba de la esperanza de un Perú más justo, más libre y más sociable. Ese mensaje hizo que yo inmediatamente gestara una acción de admiración primero y luego de lealtad. Yo tengo 38 años en el APRA y he permanecido fiel a estos principios de justicia social y de pan con libertad. Pero fíjate qué tal suerte la mía, Javier. Yo tuve entre mis maestros a un hermano como Guillermo Vaca Aguinaga. Y digo maestro porque yo he vivido más o menos unos 32 años de su excepcional magisterio. Un hombre apegado también a los principios, testarudo en lo que significaba la honestidad y un hombre ilustre. Le dio mucho brillo a Chiclayo, a Lambayeque y al Perú porque era muy inteligente, pero sobre todo muy humano. La grandeza espiritual de Guillermo Vaca Aguinaga me hace catalogarlo como un hombre de espíritu superior. ¿Por qué cree que, a pesar de todas las buenas intenciones de Víctor Raúl, fue muy resentido en su tiempo? Resentido en su momento por Sánchez Cerro, después por Odría, siendo el partido proscrito por 11 años. ¿Por qué cree que tuvo esta animadversión de parte de la clase política de la época? Porque contrastaba con los intereses. Ya sabemos que la política se ha convertido, y no de ahora, sino de siempre, en una especie de interés personal. Se busca el beneficio personal, pero no se busca lo que Aya pregonaba y hacía con su accionar, buscar el bienestar y la felicidad de los demás. Seguramente en esa búsqueda de esa felicidad y de ese bienestar, él encontraba el suyo. No era la apetencia de cosas materiales, no era la apetencia de dinero, sino era el ideal de justicia. Fíjate, he leído mucho sobre Aya y pude encontrar explicación de lo que tú preguntas, Javier. Él tuvo la influencia del anarco-sindicalista, de este hombre que pregonaba y luchaba casi solo en ese momento de la historia del Perú, ¿no? Y luchaba contra la injusticia. Manuel González Prada influyó mucho en la vida de Aya, fue uno de sus maestros, a tal punto que Aya, como una forma de gratitud, de reconocimiento, en las universidades populares que inicia él en el 1918, y las oficializa en 1921, el 21 de enero de 1921, le pone el nombre de Manuel González Prada. Pero en ese interín de Aya, va calando en su espíritu de luchar contra la injusticia y llega al Cusco. Y en el Cusco estuvo un buen tiempo trabajando, siendo asistente de un gobernador, de un prefecto que había en el Cusco, que a la sazón era su pariente. Y ve y bebe de cómo explotaban al peruano, al indio peruano, al trabajador peruano, al hombre campesino.
Y él jura a sí mismo, dice, a partir de ahora dedicaré mi vida a luchar contra la injusticia. Y cumplió. Otra influencia que él tiene y que va amalgamando, va haciendo un espíritu combativo, es la influencia de México. Cuando lo deportan hay una gesta importante el año 23 de mayo de 1923. Es la coalición que hace Haya en torno a los estudiantes y a los obreros. Y las 8 horas de trabajo inician una lucha tremenda, importante. Él es deportado por Leguía. Y en ese interín, en ese periplo de diferentes pueblos, llega México. México, el pueblo del orgullo, del nacionalismo, de cuidarse frente a un vecino importantísimo como Estados Unidos. Y ese orgullo de ser mexicano es admirable. Y hay una lucha por su libertad de los mexicanos. 1 millón de muertos en esta gesta. Y entonces ahí estaba Vasconcelos, que es un intelectual de México, secretario del presidente, gran amigo de Haya, y de tal manera que lo aloja a Haya en este periplo de visitar pueblos en forma forzada por haber sido deportado, y bebe de esa cultura mexicana, de esa valentía de los mexicanos, y trae el término de compañero. De compañero es México. Y sin embargo, justamente siendo Leguía quien lo deportó, Haya en una de sus últimas entrevistas, justamente Alfredo Barnechea lo entrevistaba, dice que el mejor gobierno había sido el de Leguía. Pero, oye, Javier, tú eres bastante joven, pero conoces mucho. Fíjate una cosa. Haya se elevaba frente al agravio. Alguna vez lo escuché en uno de sus coloquios, tuve la suerte, gracias a Dios, de participar. Dijo él, jamás desciendan a contestar al enemigo o al adversario. No, elévense sobre eso. Haya era tan grande, tan alto en esta cosa espiritual, que no escuchaba esos agravios, jamás descendió a contestar agravios, no tuvo memoria para la ofensa. Y en esto hay que traer a colación a alguien que fue muy importante en esta gesta y en esta consolidación del APRA, Prialé, el gran Ramiro Prialé, aquel que decía, conversar no es pactar. Y fíjate la grandeza humana de Prialé, el gran concertador, lo demostró en el año 45 con Benavides, ¿no? Donde se sumó el APRA para entrar en la legalidad, y se sumaron los comunistas y los grupos donde estuvo Fernando Belaúnde y Dahmer, ¿no? El padre del que está ahora, Enrique Dahmer, y fue la gran coalición, la gran concertación, y ganó Benavides. Pero el gran artífice de esta coalición, de este entendimiento, de este diálogo que terminó en consenso, fue Prialé. ¿Y sabes cuál era su arma de Prialé? Analizando a este hombre también de espíritu superior, él decía lo siguiente, no solamente decía conversar no es pactar, sino decía perdono porque comprendo. Fíjate qué grande es ese pensamiento, perdono porque comprendo. Y él tendía con mucha facilidad su mano al enemigo o juntaba la mano de los adversarios. ¿Y sabes qué? Su espíritu era superior en torno a que era finalmente un gran maestro, porque esa fue su profesión, maestro. Pasó después también con la Unión Nacional Odriguista, que se hizo, digamos, una alianza en el Parlamento, sí, el APRA 1. Y sin embargo, también mucha gente dijo en su momento incluso que Haya era claudicante por haber hecho esta alianza con Odría, que en antaño también había sido bastante recalcitrante, bastante ácido con el partido. Haya no llegó a ser presidente del Perú, pero fue presidente de la Asamblea Constituyente, donde se constituye el poder de un país y se diseña el plano porque tiene que transitar hacia objetivos y hacia logros, hacia metas generosas. Haya se elevaba frente a estas dificultades y a estas circunstancias. Acabamos de decir,
perdono porque comprendo. Él comprendía el camino difícil, lleno de piedras, de la política. Y sabía que esos eran pasos para avanzar, no para estancarse o para dar marcha atrás, para claudicar. No, él se elevaba en torno a lo que el país demandaba. Fíjate, aprendí, Javier, que los gobiernos deben estar sujetos a lo que la gente quiere. No es el gobernante el que tiene que imponer, como se hace ahora, acciones sobre la gente. No, debe interpretar lo que la gente quiere y en torno a eso actuar. Haya que dirigía un movimiento de gente muy inteligente, de muchos líderes. Yo diría más bien que aquí hubo una coalición de líderes en torno al APRA rural. Fíjate, Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez, Luis Felipe de las Casas Grieve, ¿no? El sectario Luis Felipe de las Casas Grieve, aquel que murió discursiando en el Parlamento con un infarto al corazón, y tantos otros. Si hablamos de Prialé, de Heisen, de Townsend, haya encima de todos, sin ser, sin sentirse y sin imponerse, sino porque todos veían en él el gran conductor. Ese es lo que nos une, lo que significa este movimiento, el APRA, que nace de un movimiento educativo y deviene luego en una hermandad entre trabajadores y estudiantes. Ese es el APRA. Guillermo, ¿crees tú de repente que si en el 80 hubiera ganado Armando en el plebiscito con Belaunde, el futuro del APRA hubiera sido distinto? A ver, es bien difícil esa pregunta, Javier. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la experiencia que llega Alan García, el año 85, y a partir de ahí, un poco parodiando la frase de Varguitas, ¿no? Cuando se jodió el Perú. Un poco parodiando eso, diríamos, cuando se jodió el APRA. Y es que comenzamos a partir de ahí a tener debilidades, flaquezas. Nos burocratizamos, aquellos operadores políticos del APRA que le daban esa fuerza vital y que nos habíamos acostumbrado a la protesta, a la crítica, a la defensa y a estar junto con el pueblo, nos fuimos alejando del pueblo, nos fuimos olvidando. Dejamos de interpretar, de hacer el ejercicio permanente de analizar e interpretar las vivencias del pueblo. Incluso uno podría decir, cambiando un poco la pregunta, si más bien hubiera ganado Andrés en las internas, Armando, y hubiera sido Andrés el candidato. Seguramente estaríamos mejor, porque si bien es cierto, en el APRA siempre han habido nos han adjetivizado situaciones de izquierda y situación de derecha. Pero Haya, que era un tipo inteligente, veía que esta confrontación era provechosa más bien para sacar conclusiones en favor de. Y si queremos interpretar la naturaleza, decimos que la naturaleza tiene un equilibrio en base a fuerzas positivas y negativas. Que si una de estas fallara, no habría lo que llamamos el equilibrio de fuerzas y tendríamos una hecatombe, ya hubiéramos desaparecido. Las instituciones tienen eso. Parece mentira, es una contradicción. Entonces tiene que haber un liderazgo que amalgame, que organice y que concluya en circunstancias que favorezcan a la organización y a los postulados de esta organización. Sin embargo, a veces estas competencias internas dentro del partido no necesariamente han resultado en unidad. Andrés terminó formando el movimiento de bases seguistas. En su momento Luis de la Puente Uceda salió del APRA y formó el MIR, ¿no? Si queremos ya hablar de tiempos más actuales, Cornejo también salió, está mencionando bien, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre esta lucha que debería ser fraterna al interior del partido ha generado unidad, sino más bien que grandes líderes terminan saliendo del partido. Haya dirigió 55 años su obra, ¿ya? Pero había alguien que imponía autoridad, y entonces había un equilibrio, porque había autoridad. El problema actual
es que no hay autoridad. ¿Es Alan García un mal líder dentro del partido? Alan García se concentró en conquistar el poder y llegó a ser presidente 2 veces. Y tuvo una intención muy buena para el pueblo, se le interpretó mal en el primer gobierno, pero era la ola que había y que el pueblo no veía eso, sino que se aprovechó a través de los operadores políticos adversarios para tratar de sepultar y junto con él al APRA. Pero aquí está el APRA y allá están ellos. Y aquí está el APRA fuerte, expectante y con posibilidades. Se ha dicho tanto de Alan García. Ayer y hoy son días cumbres y de mucha expectativa para el país en torno a lo que diga Barata. Y hasta hoy, y estoy seguro, Barata no mencionará a Alan García en torno a situaciones vedadas, pero hay una desconfianza generalizada que interpretamos del pueblo. ¿Usted no pone las manos al fuego por Alan García? Yo no pongo las manos al fuego por nadie, Javier, porque no es mi estilo. Pero sí admiro y creo hasta hoy en lo que significa la verdad en torno a Alan García y su intención por el Perú y su amor por el Perú. Alguna vez conversando con un dirigente aprista me comentaba de que Agustín Mantilla se comió injustamente los años de cárcel por no delatar quién había sido la persona de arriba que lo había mandado a recibir el dinero de la salita del cine. Y en trascendidos dicen que quien debió ir a recogerlo fue Jorge del Castillo, pero por orden de Alan, que le dijo: oye, no seas tonto, hermano, tú no puedes ir a recoger eso, lo mandaron a Agustín Mantilla. Yo fui amigo de Agustín Mantilla, Javier. Yo compartí varias tertulias, sesiones de tertulias, junto con Guillermo Vaca y Agustín Mantilla. Y otros líderes, como el compañero Barzalo, por ejemplo, Pepe Barzalo, ¿no? Y nunca aprecié de Agustín Mantilla alguna animadversión hacia Alan García. Jamás. Ni siquiera un atisbo como para dudar de que se haya presentado esa circunstancia. Agustín fue un hombre, como tantos en el partido, que pudo afrontar una circunstancia difícil que le tocó vivir. Y a todos nos toca vivir circunstancias buenas o malas, pero nunca hay que bajar la fuerza de la fe. Y en torno a eso, y junto con la esperanza, seguimos batallando hasta cuando el telón baje, y ojalá que no sea sin aplausos. El Partido Comunista, si no trascendió mucho en el país, fue porque el APRA siempre fue una fuerza de choque desde las universidades. Por ejemplo, en la Federico Villarreal, el APRA siempre fue una fuerza de choque que no permitió, digamos, que el comunismo avanzara. Y en parte eso generó de que en su momento sea, digamos, una lucha bastante intestina con los comunistas y los apristas. Hoy en día, por el contrario, hay mucha gente que dice que el APRA se ha derechizado con el paso del tiempo. César Hildebrand, en alguna entrevista con Mauricio Mulder, le dijo de que él había conocido 2 APRAs en la historia. Un APRA más pegado a la izquierda y un APRA más pegado a la derecha. ¿Tú crees que el APRA se ha derechizado? A ver, el comunismo toma como bandera, como líder a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es de la época de Haya, su insurgen. José Carlos Mariátegui tuvo mucha unión, mucho acercamiento con el APRA. Luego hay discrepancias en torno a la interpretación de lo que significa la lucha por el Perú. Y no hay que desdeñar de la grandeza y de la intelectualidad de José Carlos Mariátegui con su obra de los 7 ensayos, como un aporte en torno al análisis del Perú. Y cuando tú dices las fuerzas de choque o los defensistas que hemos tenido en el APRA, son frente a las circunstancias de persecución, frente a las circunstancias de querer matar a nuestros líderes. Ahí hay muchos mártires. El caso de Manuel Arévalo, por ejemplo, es un caso emblemático de lo que significó mantener un espíritu elevado, fuerte y tratar de protegerse. Yo tengo una anécdota importante en torno a la historia del APRA escrita por un anónimo, y habla de Melquiades, un joven de 14 años, hijo de un trabajador de la hacienda, que llega finalmente a Satipo como prisionero, solamente por distribuir la tribuna.
y se encuentra con su amigo Alejo y le dice, ¿por qué te han traído aquí, Melquiades, a este penal que es para la gente mayor? ¿Cómo es que vienes aquí? Y le dice, y este chico que no sabía ni leer ni escribir, sino que afloraba un sentimiento, y en ese trayecto del tren que lo lleva a tipo, con los apristas que iban ahí detenidos, él bebe de su agua, come de la comida, se abriga con la frazada, encuentra solidaridad, comprensión de estos apristas, y le contesta a su amigo Alejo cuando están abrazados y le pregunta, ¿por qué estás acá? Y le dice, he venido porque soy aprista y soy compañero. Ese era el sentimiento que afloraba en forma natural en esos momentos de persecución, y el APRA tenía que tener defensistas. Se nos ha acusado de los búfalos y todas esas cosas, y se han inventado leyendas, por supuesto, ¿no? Pero en cuanto a la cuestión del comunismo que me dices, en torno a que no insurge y la confrontación con el APRA y esas circunstancias, cada quien vivió su momento, Javier, y la historia describe estos momentos, y los que escriben han dicho que el aprismo fue una de la creación de esos años 30, extraordinaria creación política, porque pudo fíjate, elevar la política al nivel de una religión laica. Ese es el grado supremo, el título grande que se le da a la obra, a la majestad de este peregrino de la unidad, traducida en un mensaje cuando dice, unidos todo lo podemos y divididos nada somos. Entonces, ¿usted no considera que el APRA se haya derechizado con el tiempo? No, el APRA siempre ha estado con el pueblo. Lo que ha faltado es interpretar al pueblo ahora que se ha atomizado. Entonces el APRA era campeón de los sindicatos, ahí estaba su base, ahí estaba su fortaleza. Nos hemos desligado de eso. ¿Y por qué? Porque también ha habido una confusión, hay una atomización. ¿Cuántos sindicatos tienen los mototaxistas? ¿Cuántos sindicatos tienen los del mercado modelo, por señalarte? ¿Cuántos sindicatos tienen los de las municipalidades? Que debería ser un solo sindicato fuerte en una municipalidad. Fíjate, 2, 3 sindicatos. Y así, es ya no. Y no nos hemos preparado para ese momento. Y entonces ojalá volvamos a encontrarnos con el pueblo. Y es verdad, hasta hoy vivimos un divorcio con el pueblo. Pero ojalá nos volvamos a encontrar en lo que significa luchar por la justicia social y por el bienestar de los demás. Saliendo un poco ya del APRA, hay un problema en general con los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales, en cierto modo, están venidos a menos. Toda esta Soldevilla, por ejemplo, hablaba de Perú en una política sin partidos, ¿no? ¿Qué está pasando con los partidos tradicionales? Por ejemplo, Acción Popular, el PPC, partidos de antaño, partidos con ideología. El PPC es la democracia cristiana, la Acción Popular siempre es el gran partido del centro, por así llamarlo. ¿Qué pasó con estos partidos tradicionales? Empezaron a surgir muchos movimientos locales, distritales, muchos partidos así espontáneamente proliferaron, y los partidos tradicionales empezaron a quedar un poco más rezagados. Sí, lo que ha pasado es que estos dirigentes de los partidos llamados tradicionales se acostumbraron a estar ahí en el poder o estar en las cúpulas. Son los generales que se olvidaron de tener capitanes o comandantes o coroneles y solamente querían soldados para que no opaquen a estos señores, y olvidaron principios elementales de la política, Javier. La política tiene un principio que no podemos olvidar y no podemos negar: la alternancia. Y entonces la gente se cansaron porque vieron las mismas caras, y esas mismas caras están allí. Y los militantes que pudieron haber alcanzado esos grados de generales, para utilizar un término militar que no me gusta mucho pero viene al caso, no llegaron a ese nivel, se quedaron como soldados, y no hubo esa alternancia, no hubo esa dinámica generacional obligada. La naturaleza hay que atenderla, nos da muchas lecciones hasta hoy, y entonces dice que las nuevas generaciones vienen preparándose para tomar los liderazgos y conducir, por ejemplo, la ciudad o las organizaciones. No aceptan estos dirigentes eternos de los partidos, y hay un cansancio entonces de la gente. Otra situación, la transparencia.
Y hemos llegado a una situación en que aquellos que deberían ejercer el liderazgo nacional, el liderazgo moral de nuestro país, que deberían haberse convertido en los paradigmas, en los ejemplos, para que las nuevas generaciones sigan ese camino y lleguen a esos niveles, sucede que esos señores o están presos o están perseguidos. Y entonces ha frenado esa dinámica natural generacional. Y entonces esta gente busca otros caminos. Y eso, creo yo, ha sido la crisis que venimos atravesando los partidos políticos. Y lo peor, que la crítica de nuestros adversarios nos envuelve a todos, a tiros y troyanos, a los que hemos participado o no hemos participado en cargos públicos. Pero se generaliza la crítica y nos cae a todos. Y entonces tratan de minimizar la presencia de los partidos. Yo creo que en esta ocasión, en que se da una competencia electoral a través de las elecciones municipales y regionales, es una ocasión importante para que los dirigentes opten por nuevos cuadros, por gente que no ha sido tan vista y que se le atribuye apetencias de poder y de dinero y de no estar preparados para gestar un gobierno, por ejemplo, municipal, bueno. Y como ejemplo lo tenemos en Chiclayo. Las últimas 2 gestiones, para no irnos más atrás, es un caos tremendo y un atraso. 8 años perdidos tenemos en Chiclayo. No podemos aventurarnos a 4 años más de perder tiempo y de perder oportunidades de elevar el nivel de nuestra provincia. Por ello, pues, esta es una ocasión para impulsar cuadros nuevos, preparados y que tengan una trayectoria conocida de honestidad. Falta mucho eso para el ejercicio de transparencia que necesita la población. Alguna vez conversaba con un joven del Partido Crista acá en Chiclayo y me decía de que todos en algún momento habían tenido, digamos, que transar con Javier Velázquez para lograr algo. Y me decía, quizá el único que nunca tuvo que transar algo fue Guillermo Pérez Fialer y Moisés Montenegro, me dijo. De los pocos que quizá nunca tuvieron que transar con algo con Javier. ¿Tú crees que ya es hora de que se acabe, digamos, el patriarcado que tiene Velázquez acá en Lambayeque? Todo tiene un final, como dice la canción, y nada es eterno. Lo único eterno hasta ahora, creo yo, es la justicia divina y la fe en Dios, ¿no? Cualquiera sea nuestra participación en alguna iglesia. Yo nunca he transado en torno a buscar un acomodo, una circunstancia que me favorezca a mí. No, Javier, yo vengo de la escuela de Guillermo Vaca Inaga, un hombre superior en espíritu, y he vivido de su intelectualidad y de su honestidad. Por eso cuido este patrimonio de la Casa de la Juventud. Y hasta ahora, yo tengo 4 hijos, Javier, y cuando le digo a mis hijos que tienen que conducirse por el buen camino, que tienen que saber elegir sus amigos, que tienen que superarse, tengo 3 hijos profesionales y uno camino a ingresar a la uni, que es donde quiere estudiar, y ellos me dicen, no papá, el que tiene que cuidarse en ese tránsito vital tienes que ser tú, porque nosotros te seguimos. Fíjate qué tal lección magistral, ¿no? Entonces yo cuido mucho mi honor, mi prestigio personal, y en eso no transo, Javier. Y me he decidido a conducir los destinos de mi ciudad. Disculpa que intervenga en este aspecto, no me has preguntado, pero me adelanto. ¿Por qué he decidido ser candidato a la alcaldía de Chiclayo por mi partido? Ya sé que las circunstancias son difíciles, mi partido no atraviesa un buen momento, pero ahí está el secreto del asunto. No en las cosas fáciles, ahí cualquiera, pues, ¿no? Cuando las papas queman es donde hay que poner el pecho, y yo lo pongo ahora, por mi partido, por el pueblo de Chiclayo, por los pueblos jóvenes. Yo vivo en Tupac Amaru, ahí me llevó mi abuela muy, muy pequeño, eran chacras, hoy día es un pueblo joven céntrico ya, y mi obra social es la ampliación del pueblo joven Tupac Amaru. Me fajé porque esa gente tenga su vivienda y hoy día tiene sus títulos, siento una satisfacción enorme. Y he sido dirigente de la Federación Departamental de Pueblos Jóvenes, de tal manera, Javier, que he hecho servicio social, o sea, he transitado, he gestionado, he luchado, he sufrido y he vibrado por la gente que menos tiene. Y ahora
Quiero ser alcalde de mi ciudad para lograr bienestar y felicidad en los ciudadanos todos de nuestra ciudad. Y si en esta elección interna, porque no vas a ser el único que vas a participar, tengo entendido que también está Carmen Julia, no hay más gente que va a participar en estas internas de la APRA. Sí. Si en estas internas, vamos a decirlo así, No hicieran van. trampa, ¿Qué le de una vamos a forma poco hacer? Ya me lo han transparente. hecho antes que Pero no vas a salir cuando del postulé partido. a la Secretaría General. No vas a salir Igual, del partido. No, a estas alturas yo tengo 38 años militando en el partido y siento el espíritu de Aya, a quien yo he conocido, y todavía me queda su imagen viva en esos coloquios, y siento el espíritu de Guillermo Vaca Guinaga, mi hermano, mi amigo, mi padre putativo, de tal manera que esa es la fuerza interior que tengo para siempre seguir haciendo bien. Y no es un poco ingenuo pensar que vas a competir en unas internas donde posiblemente no tengas las reglas de juego claras a favor. Ha sucedido eso, no es secreto y es público. Yo sé que puede suceder otra vez, Javier, pero ahí están ustedes, la prensa, ahí está la población, y finalmente ellos juzgarán. Y no creo, de verdad, no me animo a pensar siquiera de que en mi partido otra vez se cometan estas cosas que nos han traído abajo y que han generado la desconfianza no solamente de los compañeros, un mal ejemplo para los jóvenes, sino que la población nos acusa de esas situaciones vedadas en las elecciones que no deben volver a suceder. Bien, antes de terminar esta entrevista, vamos a hacer esta dinámica de ping-pong. Yo te voy a mencionar el nombre de algún político, tú me vas a decir la primera palabra que se te venga a la mente. Con todo gusto. Víctor Raúl. Grandeza humana y liderazgo prolongado. Guillermo Vaca. Espíritu superior y querendón de Chiclayo. Luis Heisen. Un gran político, un gran líder. Alan García. Un hombre que llevó al APRA al gobierno en 2 ocasiones. Pedro Pablo Kuczynski. Un hombre que no supo finalmente a qué llegaba. Lourdes Flores. Trajinadora, pero finalmente sin logro de los objetivos que perseguía. Alfredo Barnechea. Un intelectual de nota, un gran periodista y un aprista en su momento de los buenos. Guillermo Vaca. Perdón, Guillermo Pérez de León. Un hombre del pueblo, que quiere servir al pueblo. Muchísimas gracias, don Guillermo. Ha sido un placer. No, a ti, Javier, y me ha gustado tus dotes. Vas a llegar muy lejos. Y como le dijera Aya, vaticinara sobre Vallejo sobre Aya, pichón de cóndor volarás tan alto y serás grande, grande. Un poco acusando esa parodia o tomando parte de eso y guardando las distancias, advierto que vas a ser un gran periodista dentro de poco, Javier, y si no lo eres ahora, estás en ese tránsito. Muchísimas gracias, don Guillermo. Bueno, amigos, esto ha sido todo en esta edición de Político Político. Nos estamos viendo en un próximo bloque. Hasta luego.